Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos Controversias, Salud y mucho más. Y el mensaje del día de hoy es el siguiente: no renuncies solo porque las cosas se pusieron difíciles. Recuerda siempre, si vale la pena, no será fácil. Y el día de hoy, señores, tenemos una entrega muy especial con un tema bastante importante, porque vamos a hablar acerca de la educación, pero desde el punto de vista positivo. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos un invitado de la casa, alguien también muy querido y muy especial para nosotros, y es el licenciado José Díaz, quien es psicólogo y terapeuta familiar, con quien trataremos este tema tan interesante, la educación positiva. Bienvenido, profesor, a su casa. Muchas gracias, qué placer volver a estar de nuevo acá en casa, porque cuando vengo acá me siento así como en mi casa. Nada más me falta que me sirvan un cafecito. Está por ahí, Eso viene, eso viene. Así que un saludo para toda esa audiencia que está ahí cautiva en tu programa, pero cautiva por amor. Así mismo. Para aprender cada día de temas diversos que contribuyen al crecimiento personal y al fortalecimiento de la vida familiar. Así mismo, Así que, amén, amén, amén. Así. En programas anteriores habíamos estado hablando sobre el abuso infantil. ¿Por qué hablar de abuso infantil y ahora hablar de disciplina positiva? Es que hay un hilo muy fino, finísimo, entre lo que es disciplina y el abuso. Ok, entonces, profesor, ahora usted tiene que definir qué es la disciplina positiva y cómo funciona esto. Sí, señor, así que vamos, fíjate que a veces en aras de disciplinar a nuestros niños y niñas, abusamos de ellos y en vez de formarlos positivamente, los estamos deformando. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de cómo disciplinar positivamente a fin de que cuando apliquemos disciplina no estemos dañando, no estemos deformando, no estemos abusando de la niñez, sino que por el contrario los estemos estimulando a ser mejores seres humanos cada día. Que ese es el objetivo de la disciplina. Y vamos a hacer un paralelo entre lo que es la disciplina positiva y lo que es el abuso, sobre todo el maltrato, el abuso físico, sobre todo, aunque vimos que no solamente hay abuso físico, hay abuso verbal, hay abuso sexual, hay abuso intelectual, pero básicamente se usa mucho el abuso físico para disciplinar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Número uno, la disciplina positiva conduce a un cambio consciente. Mientras que el abuso o el castigo físico conduce a un cambio limitado y condicional. O sea, por ejemplo, tú puedes lograr a través del terror, del maltrato, del abuso físico, tú puedes lograr que los niños dejen de hacer determinada conducta cuando están frente a una figura de autoridad, frente al papá, frente a la mamá, frente al policía, frente al maestro, frente al director de la escuela. Pero cuando no está presente esa figura de autoridad, como lo que ha primado es el control por terror, por miedo, no por conciencia, entonces los niños se desacatan y hacen todas las diabluras posibles cuando están solos, porque no hay conciencia. Entonces, cuando se disciplina positivamente, se crea un nivel de conciencia tal que esa criatura va a portarse bien, esté presente o no esté presente una figura de autoridad.
Puede llegar un momento, profesor, que ese niño se acostumbre a esos castigos. Sí. ¿Y usted está de acuerdo que la manera de disciplinar que es utilizada pues desde hace muchísimo tiempo? Pues usted se recuerda que antes decían, no, porque antes había más respeto, porque cuando la chancleta, cuando la correa. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Se puede adaptar el niño a ese castigo? ¿Llega un punto que ya lo va a pasar como que dice desapercibido? Sí, de hecho, hay muchos casos curiosos en que el papá o la mamá están castigando físicamente y el niño no llora y al contrario se burla y dice, no me dolió, porque ya como que el cuerpo se adapta a eso y ya para él es lo mismo. Entonces, muchas veces hasta pierde la vergüenza, porque a veces castigamos a los niños delante de las personas, delante de sus amiguitos, delante de los vecinos, delante de otras personas, y eso denigra la persona. De modo que debemos disciplinar de manera privada, que eso vamos a ver también. Una disciplina positiva se aplica de manera privada, no de manera pública. Otra de las características o las diferencias es que la disciplina positiva alienta, estimula al buen comportamiento. Pero el castigo físico, el abuso físico, en contraparte, ¿qué hace? Que desalienta y avergüenza. Lógicamente, cuando usted acostumbra a sus hijos a que actúen bajo golpe, bajo maltrato, después incluso lo ven como normal, y ahí entonces vienen las muchachitas que cuando tienen su novio, el novio abusa y ellos lo ven normal, que forman pareja y la pareja abusa y ellos lo ven normal, y hasta lo justifican. Y hay mujeres que dicen, sí, él me pegó, pero fue porque yo le hablé mal. O sea, él tiene razón de pegarme, yo me merezco que me pegue, porque se acostumbraron a eso. Entonces, número 3, la disciplina positiva beneficia al menor, o sea, a la persona que está siendo objeto de disciplina. Al contrario, el abuso beneficia a los padres. O sea, es más fácil yo agarrar a un niño y emprender contra él, darle un chancletazo, o darle un correazo, darle una pela bien dada, que yo someterlo con autoridad, pero con amor, al control que yo quiero llevar. O sea, y concientizando al niño de por qué debe asumir X o Y comportamiento. Porque eso amerita esfuerzo y no queremos esfuerzo. Estamos ahora mismo viviendo una época en que la gente le gusta todo lo fácil. En la vida microondas, que todo es fácil. Desde ese punto de vista, entonces, ¿es posible nosotros poder educar con firmeza y cariño al mismo tiempo? Sí, claro que sí. Lo único que tú tienes que tener carácter para hablarle a tus hijos. Tú no puedes... si el niño ve que tú eres, como yo digo en buen dominicano, boca guá, que tu palabra no se respeta, no tiene validez, y que tú hablas y hablas y hablas y hablas y al final nada, y entonces él aprende que tus palabras no tienen valor. Entonces te cansas de dar órdenes y de mandar al niño o a la niña, y ellos no atienden porque sencillamente ven que mamá o papá no tienen carácter, ¿no? Entonces, como yo le digo a los padres, ¿cuántas veces se debe mandar a un niño a hacer algo? Por ejemplo, usted quiere mandar a un niño a bañarse. ¿Cuántas veces debe mandarlo? Una sola vez, no más. Pero lo que hacen los padres que no están disciplinando positivamente, mandan al niño, el niño sigue distraído, quizás jugando con amiguitos, quizás en videojuegos, quizás lo que sea, distraído. Y tú le dices, ya llegó la hora de ir al baño, y él sigue distraído. Y entonces tú ahora subes de tono, te dije que te vayas a bañar, y él no va. Mira, te voy a dar una pela, que al final tampoco le da la pela, tampoco, ¿no? Y el niño aprende que tú amenazas, pero que tampoco cumple, todo eso. Al final te desgañita y el muchacho no responde. Entonces, la primera vez que tú lo mandas y el niño no obedece, ¿qué hay que hacer? Ir allá sin ira, sin enojo, con amor. Usted va y lo toma de la mano y lo lleva al baño. Le dice, acompáñame. Y lo lleva al baño.
le ayuda a quitarse la ropa, le echa agua, le pone el jabón en la mano y dice, ahora, báñate. Ese niño, mañana, cuando tú lo mandes a bañar otra vez, ¿qué va a hacer? ¿Tú crees que va a esperar que tú le vayas a quitar la ropa? Ya él sabe que tú hablas una sola vez. Y mañana, cuando tú le digas hora de ir al baño, él va a ir voluntariamente a su baño y se baña. Pero él aprendió que tú hablas una sola vez. Pero eso amerita disciplina de los padres, que es lo que muchas veces no tenemos. Entonces, cuando no tenemos nosotros la disciplina de actuar adecuadamente, se nos va la situación de control y nos sacan de nuestras casillas y queremos recuperar ese control que hemos perdido a través del maltrato. Entonces estamos dañando al niño. Por eso, cuando a un psicólogo se le preguntó, ¿a qué edad se debe comenzar a educar los niños, nuestros hijos? ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? 20 años antes de nacer. Esa respuesta tiene mucha sabiduría. Eso quiere decir, primero tienes que disciplinarte tú como papá para luego poder disciplinar a tu hijo. ¿Te das cuenta? Desde el punto de vista de esa disciplina, profesor, ¿qué papel juegan los límites? Es muy importante, pero vamos a ver todas las diferencias que van a ir saliendo sobre la marcha, esas inquietudes que tú tienes. Entonces, estamos haciendo un paralelo entre lo que es la disciplina positiva y lo que es el maltrato o castigo físico. Número 4, la disciplina positiva forma y educa. Por el contrario, la otra, el maltrato, controla por la fuerza. O sea, cuando tú disciplinas positivamente, estás fomentando un comportamiento en tus niños que ellos van a actuar por convicción, por conciencia, por voluntad propia. Pero cuando es bajo maltrato, ellos actúan a la fuerza. Y si no hay control bajo el terror, ellos no hacen nada. Y se acostumbran a eso. Entonces, es importante que nosotros creamos un nivel de conciencia en nuestros hijos. Por ejemplo, tú le vas a decir al hijo, mira, no debes mentir. Pero tú tienes que decirle las consecuencias de la mentira. ¿Por qué no debe mentir? No simplemente, porque yo digo que no mienta. Sí, pero también, profesor, tiene que dar el ejemplo, porque tú no puedes decir no hagas tal cosa y con tus acciones o tu comportamiento le enseñas lo contrario. Ahí es donde tenemos que ir, porque al final los hijos no harán lo que le decimos que hagan. Ellos van a hacer lo que ven que nosotros como padres estamos haciendo. Así que si ven, por ejemplo, que llega el acreedor a tu casa tocando la puerta y tú le dices al niño, dile que yo no estoy, ya lo está enseñando a mentir. O si te llaman por teléfono y tú no quieres hablar, no quieres responder la llamada, y dice, dile que yo estoy durmiendo. Y el niño sabe que tú no estás durmiendo. Entonces ya desde allá se cayó la disciplina, porque la disciplina positiva tiene que fundamentarse en el ejemplo. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Primero tengo que tener yo esos valores que yo quiero ver en mis hijos, tengo que modelarlos yo, tengo que tenerlos yo. Entonces, fíjate que la disciplina positiva proviene del amor. Si la base de una disciplina positiva es el amor, pero la otra viene del terror. O sea, meter miedo. De hecho, nos acostumbramos a meterle miedo a nuestros hijos, a querer controlarlo incluso metiéndole miedo con el cuco o el policía. Entonces, eso no es positivo. Entonces, simplemente trata de crear un nivel de conciencia en tus hijos, pero no desde la base del terror y del miedo, porque no lo va a hacer bien. Número 6, la disciplina positiva promueve el respeto. La otra promueve el resentimiento, porque cuando tú respetas a tus hijos, crea en ellos un nivel de resentimiento. Yo recuerdo, en una ocasión yo paso en el vecindario que yo vivía, había un colmadón cerca. Y paso por ahí, veo a mi hijo, que era preadolescente, sentado allí frente al colmado con un grupo de amiguitos.
Yo no le dije nada en ese momento para no avergonzarlo, porque es que hay que tener cuidado de no avergonzar a los hijos, porque así como a ti te da vergüenza que te reprochen delante de la gente, a los niños también. Entonces yo no le dije nada, me fui y luego lo mandé a buscar discretamente con alguien. Cuando él llegó, le dije, mira, tú sabes que en los colmadones no se cose nada bueno, y ese no es el ejemplo que yo te he dado. Nunca me he visto en un colmadón sentado y yo te vi ahí, explícame. Y me dice, no papi, mira, lo que pasa es que nosotros veníamos del juego y nos sentamos ahí, porque ya nos íbamos a dividir ahí, a hablar sobre las jugadas y las cosas, pero ese no es el ambiente para mí, porque ahí no hay nada bueno que yo pueda buscar. Y dice, pero despreocúpate, papá, preocúpate tú, ocúpate en ser el ejemplo que hasta ahora has sido para mí, porque yo sigo tus pisadas. Eso me dijo él. Es decir, que ellos siguen el ejemplo de papá. Si ven a papá en colmadón, eso van a hacer ellos. Si ven al papá emborrachándose, eso van a hacer ellos. Si ven al papá maltratando a su madre delante de ellos, eso van a hacer ellos. Si ven al papá siendo infiel a su esposa, a su madre, eso van a hacer ellos. Lo que estamos nosotros proyectando delante de nuestros hijos, eso los va a marcar, para bien o para mal. Así que si tú quieres tener de tus hijos buenos modelos que sean orgullo tuyo y de tu familia, recuérdate que tú como papá o como mamá tienes que ser ese modelo. Mira, número 7 dice que la disciplina positiva conduce a la autodisciplina. Autodisciplina, o sea, yo actúo con disciplina, no porque alguien me lo está imponiendo, sino porque esa es mi forma de ser. Y eso va a crear en tus hijos el valor de la integridad. Porque una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. ¿Sabes? La honestidad te lleva a actuar bien delante de los demás, y fuera de los demás, pero la integridad te lleva a actuar correctamente aunque nadie te esté mirando, sino por convicción, mientras que lo otro conduce a la rebelión. Número 8, se da por amor, la disciplina positiva. La otra se da bajo enojo. Por eso yo siempre he dicho, cuando tú estás airado, nunca disciplina a tus hijos, nunca los corrija, nunca le digas nada, porque el que está airado tiene un secuestro de las amígdalas cerebrales y se vuelve un animal irracional. En ese momento no sabe lo que dice, no tiene control de las palabras que están saliendo por su boca, pero tampoco tiene control de sus acciones. Y el que actúa bajo ira o habla bajo ira va a hacer cosas o va a actuar o a hacer actos de los cuales va a tener que arrepentirse mañana. ¿Cuántos padres no han dañado a sus hijos, lo han marcado físicamente en medio de una ira? Lo han quemado, le han hecho heridas. Lo han mutilado. Lo han mutilado también. Entonces, pero no solamente eso. ¿Cuántos padres han dañado el futuro de sus hijos con una palabra dicha en medio de una ira? Porque las palabras marcan más que los golpes físicos. Entonces, usted está airado, usted retírese de su hijo. No diga nada, ni actúe en ese momento, hasta que usted tenga control de sus emociones. Entonces, cuando usted tenga control, usted actúa. Porque ahí usted sabe qué palabras va a decir que no dañen al niño. Y qué medidas usted va a tomar para disciplinar a ese hijo que no lo dañen. Porque el objetivo no es dañarlo. El objetivo es ayudarlo a formarse adecuadamente. Muchas veces también se utiliza mucho lo que es la comparación. Tu hermano es mejor que tú. Tu hermano es más inteligente que tú. Eso marca, señores. Claro también. que sí, claro que sí. Y eso vamos a reforzar un poquito más adelante. Fíjate que la disciplina positiva fortalece la autoestima. Te ayuda a sentirte bien contigo mismo, a ser mejor ser humano cada día, mientras que el maltrato denigra al individuo. La gente, el niño que es maltratado se siente que no vale, que no sirve, que no es amado. Y como no es amado, tampoco se ama a sí mismo. Entonces crece con un nivel muy bajo
de autoestima que lo condena al fracaso en todo lo que emprenda en la vida. Y ahí viene hasta el fracaso en su vida familiar, en su relación de pareja. Porque una persona con autoestima baja, hasta se le dificulta tener una relación de pareja sana. Entonces, la número 11, la disciplina positiva gana el respeto de los hijos. ¿En qué sentido? Y la otra provoca la ira, la violencia y el irrespeto. ¿En qué sentido se gana el respeto de los hijos? Porque tú tratas a tus hijos con amor. Entonces ellos se sienten amados, se sienten respetados y se siente que son tomados en cuenta en su hogar, que son importantes en su familia, y eso hace que ellos quieran ser como tú, incluso que tú seas el héroe de esa familia. Eso genera un respeto mutuo. Sí, claro, genera un respeto mutuo. Entonces, fíjate que si tú estás disciplinando de manera positiva a tus hijos, le estás enseñando a hablarte con respeto. Yo recuerdo que en una ocasión, yo no era terapeuta familiar en esa ocasión, y como toda la pareja discutimos. No hay una que no discute. Solo que unos discuten de manera inadecuada y otros ya de manera más educada, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, a mí se me fueron los estribos y le hablé mal a mi esposa delante de mi hijo, que tenía como 4 años. Y él se enfrentó a mí. ¿Qué te dijo? Y me dijo: papi, ¿qué pasa? Tú no eres cristiano. Porque yo era cristiano en esa época ya. Y entonces yo entendí la gran responsabilidad que tenía sobre mis hombros en ese momento. Cualquier papá común quizá lo hubiese mandado a callar a él. Pero si usted, ¿quién es para estarme hablando a mí o estarme llamando la atención? No. Entonces yo bajé la guardia y le dije: sí, mi hijo, pero me equivoqué. Te pido perdón y te prometo que no lo vuelvo a hacer más. Y él se quedó tranquilo. Y todo pasó ahí. Jamás volvió a verme en situaciones similares con mi esposa. Pero resulta que años más tarde, ya él en la adolescencia, yo le estoy llamando la atención con algo y él se enojó y me habló mal. Y entonces, ¿qué hacer cuando tu hijo te habla mal? ¿Qué hice yo? Le digo: un momento. ¿Tú has visto que yo no le hablo mal ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a ti en esta casa? Y me hizo con la cabeza: sí. Y yo le dije: pues yo tampoco admito que en esta casa nadie me hable mal. ¿Y sabe qué hizo? Bajó la cabeza y me dijo: sí, está bien, papi, perdóname. Santo remedio. Una lección de por vida. Más nunca. Así que en mi no se irrespeta. Hablamos, dirimimos las diferencias, nos sentamos sobre la mesa, discutimos las cosas, pero no hay que hablarle mal a nadie. Pero eso tú tienes que imponerlo a través del ejemplo. Y de la disciplina positiva. Exacto, porque ya cuando tú marcas el ejemplo, estás disciplinando positivamente. Eso es parte de la disciplina positiva. Entonces, número 12, la disciplina positiva se enfoca en corregir la acción, mientras que la otra, cuando tú estás maltratando a tus hijos, te enfoca en atacar al ejecutor de la acción. Tú eres malo, mentiroso. Estigmatizando. No es verdad. Hablaste una mentira, pero tú no eres mentiroso. Eso ayuda muchísimo. Porque ya, entonces, cuando tú dices al muchacho: tú eres un mentiroso, ya él se forma esa autoimagen negativa y va a seguir mintiendo. Si tú le dices al muchacho que es un haragán, porque en determinado momento se descuidó en hacer la tarea, porque quizá no arregló su cuarto a tiempo, porque quizá no quiere ir a fregar los platos. O porque quizá también te ve a ti que tú no lo haces. Exacto. Cuando tú dices: tú eres haragán, no, señor. En cualquier momento, dime tú, nosotros como adultos, hay momentos en que uno se siente el cuerpo pesado, que uno no quiere hacer nada, que uno no quisiera ni levantarse. Los niños también, le pasa eso. Entonces sí, porque en un momento determinado el niño esté rezagado para hacer lo que tiene que hacer, por eso no hay que decirle que es haragán. Simplemente hay que estimularlo para que sienta energía, entusiasmo de hacer lo que tiene que hacer.
pero no marcarlo con palabras que le van a afectar de por vida. Así que, quiero hacerle una pequeña pregunta en ese sí. punto. ¿Qué papel juega la recompensa? Otra cosa importante es que se nos quedaba esa. La disciplina positiva se enfoca en el reconocimiento y ahí entra la recompensa. Así que no siempre a los niños hay que pagarles o retribuirles para que hagan algo o se porten de determinada manera, porque eso también es dañino. Ahora, si el niño, por ejemplo, te trae unas buenas notas a fin de año, tú lo felicitas y tú le haces un buen regalo, ya sea un paseo, ya sea comprarle algo que le guste, que él necesite, un obsequio por ese comportamiento. Eso es positivo. Que el niño, por ejemplo, tiene un mal hábito y tú lo estás ayudando a corregir ese mal hábito. Y tú estás notando progresos. Entonces tú en la semana viste que él dio pasos de avance. Estimúlalo. Y entonces tú le das una retribución, una recompensa, porque en esa semana él avanzó. Entonces, eso lo ayuda a ir mejorando. Pero si tú te pones a decirle, por ejemplo, cada vez que lo manda a fregar, te voy a dar tanto para que me friegue, eso es dañino. Uh-huh. Porque él aprende incluso que para hacer lo que es su deber hay que pagarle. Y él se cría en esa situación. Cuando él llega al Estado o a cualquier empresa a servir, puede ser que extorsione a la gente, porque se acostumbró a eso. Que extorsionen para hacer lo que tiene que hacer. Y lo ve normal, porque se acostumbró en casa a eso. Entonces no, muchachos, simplemente se le educa para que actúen con responsabilidad. Pero siempre que hacen las cosas buenas, hay que aplaudirlos. Hay que aplaudirlos. Yo estoy practicando con mi nieto. Yo cada vez que él hace algo bueno, que logra algo, que hay un nivel de progreso en sus actitudes, en sus habilidades, en todo, yo lo aplaudo. Y él está que él solo se aplaude. Cada vez que logra algo, él se aplaude. Y ese ríe, se siente feliz cuando yo lo aplaudo, ¿no? En estos días estábamos subiendo las escaleras que veníamos de la calle. Y entonces cuando subimos, él no quería entrar. Él bajó. Y para dónde va, que ya vamos a entrar. Bajó. Y entonces se lo subió, los escalones. Y cuando subió se aplaudía. Entonces volvió a bajar y volvió a subir y se aplaudía. Él se estaba practicando, él, dándose su recompensa de sus aplausos porque él logró subir sus escalones. Entonces, eso estimula una autoestima positiva. Hay que recompensarlo. Todos los buenos comportamientos, todas las buenas conductas, las buenas actitudes, siempre hay que aplaudirlas, recompensarlas, hay que hablar, hay que decirla en público, hay que decírselo a los amigos, a los vecinos, mira, mi hijo hizo esto, mi hijo a lo otro, mi hijo. Y tú dar a entender que te sientes orgulloso de tu hija y de tu hijo. Eso lo hace ser mejores cada día. Así que recuerden que debemos siempre estar ojo visor de cada progreso que tienen nuestros hijos, por mínimo que sea, hay que reconocérselo, porque reconociendo ese progreso mínimo, él se va a plantear nuevos retos para seguir avanzando. Si él progresó mínimamente, pero tú no se lo reconociste, puede hacer que en el camino se desanime y no siga avanzando. Así que esas recompensas, ese estímulo es muy importante. Yo le tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿Existen los niños malos? No. Si nos vamos al principio de la terapia familiar, podríamos decir que podría haber padres malos, pero no hijos malos. Así que en terapia familiar se dice que cuando fallan nuestros hijos, no han fallado ellos, sino que hemos fallado nosotros como padres. Sí que hay, claro, hijos diferentes, porque hay temperamentos diferentes. Cada ser humano es único e irrepetible. Y no podemos encasillar a los hijos. No, porque fulanita es muy disciplinada y Perencejo no. No, porque fulanita es muy colaboradora y Perencejo no. Es que cada quien es diferente. Cada quien tiene sus gustos.
Cada quien le gusta un color distinto, cada quien le gusta una fruta diferente, cada quien le gusta un plato diferente, cada quien le gusta un ritmo de música diferente, cada quien tiene su forma de ser y hay que respetársela. Entonces tú tienes que trabajar con cada hijo de manera individual, conforme a su personalidad. Por ejemplo, una persona que es alegre de nacimiento, hay niños que nacen sonriendo y siempre están riendo y felices. Mi nieto es así, feliz. Y entonces no hay que estimular mucho para que se rían. Tú le dices foto y él una vez está dibujando la sonrisa, igualito a su abuelo. Dibuja su sonrisa porque se va a tirar una foto. Pero hay niños que tú le dices dame una sonrisa y no te la dan. ¿Por qué? Porque quizás fueron marcados desde el vientre, quizás no fueron amados, no se sintieron aceptados, quizás esa criatura no era bienvenida y eso se reflejó en el embarazo de la madre y eso hizo que saliera así. Entonces, tenemos que tratar sabiendo que todos son diferentes y que a cada quien hay que tratar de disciplinarlo respetando esas particularidades que cada uno tiene. Mira, yo quiero que compartamos esta carta de un hijo a su padre que tiene mucho que ver con disciplina positiva. Porque hablan los niños y a mí me encanta, yo siempre la uso en las conferencias. Dice la primera, dice acá, recomendaciones que el niño le hace a su papá. No me dé siempre órdenes. Si a veces me pidiera las cosas, lo haría con gusto. O sea, a veces nosotros somos educados para la gente de afuera, corteses. ¿Me podrías hacer esto, por favor? Y cuando te lo hacen, tú dices gracias. Pero en la casa no lo hacemos. Y eso es dañino. Si tú vas a disciplinar positivamente a tu hijo, entonces tú lo quieres mandar a hacer algo, él lo llama y dice, mi amor, ¿tú podrías hacerme tal cosa? Podrías, es una solicitud. Y aunque no quiera, pero por la cortesía con que tú le estás haciendo, él te lo va a hacer. Y cuando lo hace, tú le dices gracias. Y a ellos les encanta que tú le digas gracias. Mi hija cuando tenía 3 años le encantaba sentarse a la mesa conmigo para que yo le diera las gracias cuando ella me servía el agua. Y entonces un día yo llego y veo un titular en el periódico que me llama la atención y estoy chequeando y de repente ya me ha servido el agua y yo no le he dicho gracias. Y ella se queda mirándome. Esperando su gracia. Claro. Y cuando ve que no he hecho nada me dice, papi, ¿cómo se dice? Entonces, hasta que yo le dije gracias, yo lo estuvo tranquila. Porque es definitivamente ellos van aprendiendo de esa manera. Entonces, por favor, excúsame, ten la amabilidad, gracias. Cuando te equivocas, pide perdón delante de Dios, que eso te engrandece. Y los enseña a ellos a pedir perdón cuando se equivocan. Cuando tú estás equivocado, admítelo. Eso no minimiza tu figura de padre y eso no drena tu autoridad. Al contrario, te fortalece tu liderazgo frente a tu familia. Hay que ser sinceros frente a nuestros hijos. Y cuando cometemos un error, admitirlo y pedir perdón. Eso ayuda a que ellos también lo hagan cuando se equivoquen. Otra cosa que dice el niño, cumple siempre tus promesas. Si me prometes un premio o un castigo, dámelo. Porque tú tienes que sostener lo que dices. Enseñarle a tus hijos que el ser humano vale por su palabra. La palabra empeñada, hay que cumplirla. Entonces, cuando tú le dices al niño, te voy a comprar esto, o te voy a llevar a tal sitio, cúmplelo. Y si no va a cumplir, no lo se lo prometa. diga. Pero lo mismo, si le va a dar un castigo, dáselo. Porque ellos aprenden a respetar tu palabra de esa manera. Ellos aprenden eso. O sea, yo, por ejemplo, escuchar a mis hijos una vez decir, bueno, yo nada más le creo a mi papá. Si mi papá me lo dice, yo lo creo. Eso me dio a mí a entender que yo tenía que seguir siendo el modelo para ellos. ¿Por qué? Pues dice, porque papá no miente. Ellos se criaron así. Cuando yo decía una cosa, le daban credibilidad.
Entonces, eso es lo que hay que buscar, entonces, que tu palabra tenga credibilidad, ¿no? Otra solicitud que hace el niño dice, no me compares con nadie, lo que tú decías, no me compares con nadie. Dice, si me hace lucir peor que los demás, seré yo quien sufre. Pero si me hace sentir superior, sufrirá el otro. O sea, cada quien, recuerden que es único. Todos somos diferentes, entonces no tienes por qué comparar a tu hijo con sus hermanos, con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos, con nadie. No lo compares, porque si lo comparas, les está marcando negativamente, está afectando su autoestima, sobre todo cuando está comparándolo, poniéndolo por debajo de los demás. No es así. Así que recuérdense que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Te vas a encontrar con un hijo que es muy hábil en las letras, pero te puedes encontrar con otro que es hábil en las matemáticas. Pero te puedes encontrar con otro que ni le gustan las matemáticas ni las letras, y no es hábil en eso, pero es hábil en la música. ¿Entiendes? Entonces, cada quien tiene su inteligencia, y lo que tenemos que ver cuáles son las habilidades que tienen nuestros hijos y estimularlos para que las desarrollen. Y desde ahí se van a convertir en personas de éxito. Porque como decía Albert Einstein, decía que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, pasará toda la vida pensando que el pez es bruto. Porque un pez no va a trepar un árbol, pero él tiene otras habilidades. Así pasa con nuestros hijos. Entonces, no compares. Dice el niño, no me corrijas delante de los demás, enséñame a ser mejor cuando estemos a solas. Muy importante esto. La corrección se debe hacer en privado. Ahora, cuando usted está reconociendo algo bueno, debe hacerlo en público. Pero la corrección se hace en privado. Un reconocimiento de una buena cualidad, de un buen comportamiento en tus hijos, hecho en público, se potencializa. No es lo mismo que yo aquí, tú y yo te diga algo bonito, como si te lo digo frente de un público. Te vas a sentir mejor y te va a marcar más positivamente cuando te lo digo en público. Así pasa con nuestros hijos. Cuando decimos todo lo bueno que ellos tienen y lo bueno que hacen en público, eso les va a ayudar mucho más que si lo hacemos en privado. Pero, ojo, la disciplina, la corrección nunca debe hacerse en público, donde los demás se den cuenta. Eso se hace en la privacidad del hogar, donde nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Hay padres que le dan su pela en plena calle a los hijos, que le dan su pela de lengua delante de los demás también. El niño pierde la vergüenza cuando pasa eso. Y entonces su autoestima se denigra también. Dice aquel niño, no me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar. Así que ese tono de voz que yo exhibo cuando estoy frente a mis hijos va a ser determinante. Cuando tú le hablas a un niño de manera serena y con carácter, él entiende. Él entiende que hay ahí un peso de autoridad que hay que respetar. Y es difícil que te falte el respeto, pero muy difícil que te levante la voz, que te grite. Porque tú no estás gritando, tú no estás enseñando eso. Entonces, ¿por qué gritan nuestros niños? Porque le gritamos. ¿Por qué nos alzan la voz? Porque nosotros le enseñamos a alzar la voz. ¿Te das cuenta? Somos nosotros que vamos dañando a nuestros hijos. Mira, mi nietecito, y me excusa que hable mucho de él, porque es que estoy platicando con él, haciendo una nueva paternidad ahora. Entonces, mi niño, cuando yo comencé a pasearlo en la manzana, que él ya caminaba, se caía, lógico, se caía. Pero yo no lo paraba. Yo le decía, ay, eso no es nada, párate, campeón, que tú puedes. Párate, ese parado. Y cuando se paraba, lo aplaudía. Reforzando de que asuma control de su vida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora él se cae y él no llora? No. No, y él dice, eso no es nada.
Porque muchas veces el espaviento de los padres pone a gritar a los muchachos. Porque él se cayó, pues no se hizo nada. Pero el papá o la mamá comienzan a gritar y hacen una bulla y hacen una... que él se asusta. Yo conocí una persona que decía, si no hay sangre no ha pasado nada. Exacto. Entonces, dice, este está muy interesante, déjame valerme por mí mismo o nunca aprenderé. Lo mismo que estábamos hablando. Es que a veces somos padres, como en buen dominicano, alcahuetes, que queremos estar presentes en la vida de nuestros hijos 24/7, resolviéndole todo lo que ellos pueden hacer por sí solos. Ahí juega la sobreprotección. La sobreprotección, que daña más que la desprotección. Es decir, que un niño sobreprotegido, usted le corta las alas para que no vuele. Y se va a criar un ser humano sobremerecedor, que cree que todo el mundo tiene responsabilidad con él, y él no tiene responsabilidad con nadie. Que esté esperando que le den, que le sirvan, que le resuelvan, pero que él no hace nada por su vida ni por la vida de nadie. Porque todo el tiempo lo hicieron por él. Entonces así no es. Usted tiene que enseñar a sus hijos, empoderarlos desde pequeñitos a que resuelvan todo lo que puedan. Usted está para hacer lo que el niño no puede. Igual que hace Dios con nosotros. Porque a veces queremos coger a Dios de mojiganga. Y Dios no es mojiganga de nosotros. Así que tú, por ejemplo, si yo oro con toda la fe del mundo, Señor, muéveme esa silla, Él tiene poder para moverla, pero por más fe que tenga, Él no la va a mover. ¿Y sabe por qué no la va a mover? ¿Por qué? Porque yo la puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Entonces Dios está para hacer lo que es imposible para nosotros, como buen padre. Fíjate, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él tenía poder para sacarlo con todo y piedra. Él tenía poder para quitar esa piedra de ahí él mismo, ni siquiera ni ponerle la mano. Pero Él dijo, quiten la piedra, para que vean el milagro. O sea, el ser humano tenía que hacer una parte y Dios hacer lo otro que el ser humano no podía hacer, que era resucitarlo. Entonces muchas veces actuamos con nuestros hijos haciendo lo que ellos pueden hacer por sí solos, y en ese momento los estamos dañando. A veces tomamos decisiones por ellos y ellos no aprenden a tomar decisiones. A veces el niño le imponemos hasta los colores de la ropa que se va a poner. Y eso no es bueno. Si el niño es bueno que aprenda a tomar sus decisiones. Entonces, usted ya después que él tiene cierto entendimiento, usted le dice, ¿cuál te gusta, de este o de este? ¿Este color o este? ¿A qué edad ya nosotros podemos aplicar este punto? De dejarlos a ellos que decidan, por ejemplo, el color de ropa. Bueno, ya después que ya conocen los colores. Y que los niños saben que cada uno va madurando en tiempos específicos. O sea, no todos maduran a la misma edad. Entonces hay niños más despiertos que otros, pero ellos te van dando indicación de cuando ya tú puedes ir delegando responsabilidad. Por ejemplo, en el tema de la comida, el mismo niño cuando él quiere aprender a comer, te pone la mano y te frena. Dice, no, yo quiero aprender yo. Entonces los padres frenamos ese proceso porque decimos, no, es que tú haces reguero. Y le estamos dando la comida. Ahí yo he visto madres dando la comida hasta los 7, 8 años. Niños que pasan hambre porque mamá no está para darle la comida. Los malos acostumbraron. Poniéndolo parásito. ¿Entiendes? Entonces, desde que tú ves que ya el niño tiene actitudes para tomar ciertas decisiones, tú lo tienes que ir delegando, que vaya a tomar los decisiones. Tú estás para hacer lo que él no puede, pero lo que él puede, déjalo que lo haga, para ir creando cierta independencia en ellos y formando ya un adulto responsable. Cuando formamos adultos responsables, llega una época en nuestra vida familiar que papá y mamá están de risitas, que no tienen que dar órdenes, que no tienen que estar presentes para que las cosas funcionen, que se pueden ir de vacaciones y la casa funciona sin problema, porque ellos saben
tomar decisiones, ellos tienen autocontrol, ellos tienen autodisciplina, y ellos saben lo que hay que hacer, punto, y ya. Por ejemplo, yo decía, mis hijos, yo fui maestro, pero yo rara vez me involucré en las tareas de mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron desde pequeños a asumir responsabilidad con sus tareas. Y ¿sabes qué? Mi hija se graduó con honores. Mi hijo es también espectacular, es brillante. Pero, y en los colegios tenían notas brillantes los dos. Pero ellos asumían su responsabilidad. O sea, hay padres que a veces le hacen la tarea a los hijos para que saquen buena nota, para competir con los otros y ellos sean lo mejor. Entonces déjame hacérsela yo, para no vaya a ser que no la haga bien y entonces saque mala nota. Eso es un daño terrible. Usted tiene que dejar que sus hijos hagan su tarea y usted simplemente lo supervisa, le da alguna orientación, si tiene que orientarlo, no más, orientarlo, pero que lo hagan ellos. Yo recuerdo que mi hija fue alumna mía de matemáticas. Ah, pero ¿usted la pasó? En la UAS. ¿Usted la pasó? No, que me dice mi esposa en el examen. No, pero ella no es tu hija. Por esa no, tiene que ver ese examen. Y yo, no, allá yo soy su profesor. Aquí yo soy su papá, allá soy su profesor. Allí tiene que asumir su responsabilidad igual que los demás estudiantes. Igualito. Para mí es otro estudiante más. Y así la hice sentir. Y ella asumió su responsabilidad. Y ella sacó muy buena nota. Pero atento a ella, no atento a mí. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque es que tú tienes que formar a los hijos para la vida. Y tú no vas a estar toda la vida detrás de tus hijos resolviéndole sus problemas. Y usted va a ser su profesor único y exclusivo toda su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a abrazar ese modelo de disciplina positiva que es el que nos va a ayudar a formar verdaderos hombres y verdaderas mujeres que sean de bien para la sociedad y que sean orgullos de la familia, orgullo nuestro. Dice acá este documento, cuando estés equivocado, admítelo y crecerá la opinión que tengo de ti. Lo que le decía anteriormente, decía que un padre se equivocó delante de sus hijos. Dele la razón, pida perdón, humíllese y eso va a fortalecer su imagen delante de sus hijos. O sea que, porque a veces queremos dar la imagen de que yo como padre... No me puedo equivocar. No, y cuando era niño yo no rompía un plato. Claro. Sí, pero es la manera también de tú enseñarles que en la vida somos seres humanos y que somos susceptibles a errar. ¿Usted sabe que a mí nunca se me olvida una entrevista que se le hizo? Esa es la lesión. Una entrevista que se le hizo a María Cela Álvarez. María Cela contó en esa entrevista que en la adolescencia ella cometió un error y entonces ella tenía miedo porque su mamá era rígida y ella tenía miedo de que su mamá lo supiera porque pensaba que su mamá la iba a castigar. Pero llegó un momento en que rompió el hielo y decidió contárselo, confesar la situación a la madre. Y cuando ella le dijo eso a su mamá tranquila, serena, le dijo, ay, mi hija, eso no es nada. Cuando yo tenía tu edad, lo hacía peor que tú. Pero quiero que sepas que tú tienes la ventaja de que cuentas con mi apoyo, con la experiencia que yo tengo para ayudarte a superar eso. Dice que eso fue, oye, definitivo para ella fomentar un nivel de confianza en sí misma. Y con su madre, de no ocultarle nada. Así mismo. Porque vio que en su mamá tenía un apoyo, alguien que la iba a comprender y ayudarla. Entonces, ¿qué hubiese pasado si ella en ese momento se pone a querer proyectar una imagen de que ella en la adolescencia era impecable, de que no cometía errores? No le tiene ya confianza a su madre y quizá pues busca consejos o apoyo en personas que lo que le pueden hacer es un daño. ¿Te das cuenta? Porque como quiera tu madre es tu madre. Exactamente. Entonces, otra cosa, si cuando tu hijo admite un error, no lo castigues. Por ejemplo, muchacho se le rompió un plato, se le rompió un vaso, que eso es normal. Y a veces lo ocultan.
y a veces no aparece nadie. ¿Quién fue el culpable? No se sabe quién fue. Pero si aparece un niño y dice, mamá, fui yo, perdóname, ¿se debe castigar? No. Porque si lo castigan, vas a fomentar en él la deshonestidad. No, y también que sea un mentiroso. Y que sea un mentiroso. Y que oculte las cosas. Entonces, en este caso, tú lo felicitas y dices, estuvo mal esto, pero te felicito, porque esa es la actitud correcta. Y como actuaste con responsabilidad, no te voy a castigar. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Que cuando cometa cualquier error, te lo va a decir. Y no va a tener que ocultar. Entonces, ya estamos concluyendo. Dice aquí, haré lo que tú hagas, pero nunca lo que digas y no hagas. Así que en la disciplina positiva el modelo son los padres. Ellos están ahí observando, ojo visor. Todo lo que están, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, todo lo están mirando. ¿Y qué van a hacer ellos? Lo que hacemos nosotros, no lo que les decimos que hagan. Por eso, recuerden que cada vez que van a hacer algo incorrecto, piensen en su familia. Porque lo que yo estoy haciendo va a marcar para bien o para mal a mis hijos. Si tú estás pensando divorciarte por cualquier cosa, ¿por qué no piensas mejor buscarle la forma y ver de qué manera pueden buscar ayuda profesional y espiritual, tú y tu pareja, y salvar la relación? En aras de que mañana tus hijos no se estén divorciando por cualquier cosa y que ellos puedan tener familias estables. Pero cuando ven que papá y mamá se divorciaron por cualquier quítame tapa, mañana ellos no van a tener nivel de tolerancia. El ejemplo, no, papá y mamá se divorciaron porque pasó esto. Lo mío es peor, de modo que yo no tengo que aguantar, yo divorcio. No, en las parejas nunca va a haber perfección. Siempre hay sus tramos donde tú puedes ir a toda velocidad, pero también va a haber baches. Y en esos baches no se puede detener, hay que seguir corriendo. Pero lo que hay que aprender a sentarse en la mesa del diálogo y buscarle solución a los problemas, que definitivamente los hay, porque no hay problemas que no tengan solución. Entonces, finalmente, dice, cuando te cuente mis problemas, no me digas, no tengo tiempo, compréndeme y ayúdame. Muchas veces estamos más ocupados en el trabajo que nuestros niños, más ocupados en las redes sociales que en los niños. A veces este aparato es más importante que nuestra familia. Estamos con el niño, pero pendientes del celular y ignorando. Y ellos lo están percibiendo. Entonces, a mi hijo, un día llegué yo a casa. Se sentamos a la mesa, ellos se sentaban siempre conmigo. Y yo estoy leyendo el periódico. Pero está esperando que yo interactúe con él. Y me dijo, papi, ¿qué pasa? ¿Soy yo tu hijo o es ese periódico? Como que dice, ven acá, tú no me estás prestando atención. Así que prestémosle atención a nuestros hijos. Por encima de todo, porque lo más importante en nuestra familia son nuestros hijos. Así que fíjate que concluyo con esta historia. Se cuenta que un rey estaba en su palacio. En una de las habitaciones del palacio estaba jugando con su niño, su primogénito. Y estaba jugando al caballito. Él en 4 patas y el niño encima de él y él dando la vuelta en la habitación. De repente llega un embajador que estaba de visita y se presenta a la puerta de la habitación. Y el rey no se inmutó, se quedó tranquilo. Miró así hacia arriba al embajador y le dijo, le ruego, señor embajador, que me espere un momentico hasta que yo termine de darle la última vuelta a mi hijo. Así que para ese rey, ¿qué era más importante? ¿La visita del embajador o el tiempo con su hijo? Así mismo. Le dio más importancia a su hijo. El embajador se iba. Pero su hijo estaba ahí. El embajador a lo mejor no iba a ser ya
ya no iba a tener más presencia en la vida del rey, pero el hijo iba a estar ahí para siempre, hasta que murieran con su papá. Entonces, eso es lo más importante en nuestra vida, nuestra familia. Que nada sustituya tu familia, que nada lo sustituya. Hoy estamos en una época en que el celular está desplazando todo. Está desplazando la cámara, ha desplazado el televisor, ha desplazado, ¿qué más? El telegrama, el correo, tantas cosas que ha desplazado. Ya está desplazando la radio tradicional, la televisión, todo lo está desplazando. Asegúrate. La forma de comunicarnos. Asegúrate que el celular no desplace tu familia. Consejo final, profesor, sobre este tema. Miren, en definitiva, yo sé que ningún padre quiere tener malos hijos. Pero tú tienes que entender que la responsabilidad de poder formar buenos hijos, de criar hombres y mujeres de bien para la sociedad, recae sobre tus hombros. Y que no hay forma de tú educar adecuadamente si no los disciplina de manera positiva, desde la base del amor. Recuerden que al disciplinar no se persigue dañar, sino más bien se consigue educar, formar para el bien, enderezar a nuestros muchachos, formarlos para que sean mejores cada día. Pero eso no es posible si no lo hacemos desde una disciplina positiva. Bueno, números de contacto, redes. 809-865-7866. 809-865-7866. O tenemos el correo electrónico consejerodominicano@hotmail.com, o en el Facebook José Díaz, terapeuta familiar. Bueno, muchas gracias como siempre. Usted sabe que esta es su casa. Y gracias por tantas informaciones y tantas cosas importantes que siempre nos traen. Gracias a ti por la oportunidad. Con todo esto, señores, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa, La Doctora Controversia. Recuerden que tienen mañana una cita conmigo. Bye.